Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo aquí a este grupo de estudio de magia organizada planetaria. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada y semanalmente hacemos una presentación en diapositivas. Es el texto original que aparece en la edición electrónica, no hemos añadido nada y solamente es el trabajo de este estudiante, la presentación y los comentarios del grupo que le acompaña. Hoy es martes 29 de junio del 2021. Vamos a dar comienzo a la sesión número 35 de magia organizada planetaria. Dice a mi maestro con inmensa devoción y gratitud, Vicente Beltrán Anglada. Todos los libros los tienes dedicados a alguien en especial para él y en esta ocasión este libro, que fue el último que vio editado, Vicente se lo dedicó a su maestro. Nunca nos dijo quién era el maestro, solamente nos dijo que era de la línea del segundo rayo y probablemente con eso ya tenemos más que suficiente porque tal vez nosotros no tengamos nada que hacer con el nombre del maestro de Vicente. Vamos a continuar. Estas tres palabras aparecen en todas las presentaciones de este curso y proceden de las consideraciones preliminares precisamente de magia organizada planetaria. Son renovación, transmutación y redención. Renovación, transmutación y redención. Equivalen a los vehículos de la personalidad, podríamos decir, y son tres cualidades que cuando se tienen, se expresan claramente, convierten a los vehículos de la personalidad en agentes transmisores de la magia, en antenas irradiantes de magia organizada. Aquí finalizamos la sesión de la semana pasada, la número 34. Seguimos en el capítulo número 11. Dice así: el principio de analogía, utilizado inteligentemente, podría aclarar por sí solo la causa inmanente en los grandes acontecimientos que tuvieron lugar en aquellas lejanas épocas planetarias, en las que, en virtud del poder que tiene el número sobre la forma, los factores mágicos implícitos en el número 4, dentro de un universo septenario como el nuestro, incidieron potentemente sobre el reino humano, que es el cuarto en el orden evolutivo de los reinos y de las especies. Principio de analogía, sabéis que esta es la regla que hay, la regla esotérica de establecer una analogía entre lo más elevado y lo más concreto, comparando dos puntos, intentando buscar la razón de ser de uno y de otro. Básicamente nosotros lo que hacemos es acortar una distancia, lanzar un hilo, lanzar un cable y poco a poco ir acogiendo, es decir, acercándonos a esas ideas que iremos poco a poco manifestando en nuestra Tierra, en nuestro planeta, en nuestra conciencia como ideales y al final como realidades de conciencia. Por tanto, la analogía funcionará en la medida en que estemos dispuestos pues, a especular. No de forma así dejándonos llevar por el mundo emocional o por nuestra capacidad mental más o menos clara, sino teniendo siempre los pies en tierra y no construyendo aquellas imágenes que no tienen o no le vemos relación con lo que estamos trabajando. Dice: este principio de analogía, utilizado de manera inteligente, puede aclarar por sí solo la causa inmanente en los grandes acontecimientos que tuvieron lugar en aquellas lejanas épocas planetarias. Parece, si no recuerdo mal, que estábamos hablando de la Atlántida, del hundimiento de la Atlántida, de aquel régimen de terror tan famoso, aquel enfrentamiento entre los señores de la magia negra y de la magia blanca, entre los señores de la faz oscura y de la faz iluminada. Conflicto que en nuestros días todavía persiste en forma más o menos clara, pero que no tiene el aderezo que tuvo hace millones de años o miles y miles de años. ¿Por qué? Porque ello es todo mucho más práctico, más aséptico, pero que no se quiere ver que detrás de las grandes decisiones del mundo, de ciertos líderes planetarios y ciertos grupos, hay verdadera magia. El color se lo podemos poner más tarde. Dice, en las que, en virtud del poder que tiene el número sobre la forma, los factores mágicos implícitos en el número 4, dentro de un universo septenario como el nuestro, incidieron potentemente sobre el cuarto reino, que es el cuarto en el orden evolutivo de los reinos y de las especies. Se fueron precisamente al número 4, ¿no? Número que está en el medio, es decir, el eje. Y este eje, por rayos, le toca ¿qué?
vivir el conflicto, ¿no? Irradiar en todas direcciones, puesto que es el eje. Por tanto, imaginemos lo que nos corresponde a nosotros como integrantes del cuarto reino y muy especialmente a nuestro maravilloso cuarto chakra, el corazón, el trabajo que tiene por delante. Por tanto, cuanto antes lleguemos a este punto neutro de percepción, de vivencia de la conciencia, antes habremos solucionado la papeleta de lo que significa ser humano. Por lo tanto, en la cuarta iniciación, cuando acontezca el aratado, se resolverá el enigma del cuarto reino y entraremos por la puerta grande y ya nos quedaremos allí en el quinto. Pero fijaos el trabajo que tenemos de trabajar con el cuarto reino y la energía que le corresponde es precisamente el cuarto rayo, la armonía a través del conflicto o, como yo prefiero denominarlo, vivir el conflicto en armonía. Continuamos. Dice, los biólogos del futuro deberán tener muy en cuenta los efectos mágicos sobre los cuerpos físicos humanos de estas confluencias cíclicas, observando las crisis de reajuste que tienen lugar cuando el embrión humano ha cumplido 4 meses dentro de las entrañas maternas. Las crisis de rápido crecimiento que tienen lugar corrientemente cuando la criatura ha cumplido 4 años. Los niños, cuando nacen, prácticamente, bueno, sabéis cómo nacen algunos, francamente muy pequeñitos, últimamente nacen niños con muy poquito peso, tienen que estar bastante tiempo en incubadoras, tienen que ir los padres, los dos, ponérselo en el pecho, meterse en la cama, abrigarlos porque necesitan de ese contacto humano. Pero sí es verdad que cuando empieza el crecimiento, en muy pocos meses, francamente, aquel bebé que vimos el primer día, pues resulta que 4 meses después es completamente diferente. Es completamente diferente. Todavía está lejos de lo que va a ser, pero realmente va realizando unos cambios que son maravillosos. Bueno, hemos visto todos niños pequeños, la verdad, el cambio que dan. A las pocas semanas, meses, y si tardas un año en verlo, ya no lo conoces prácticamente. Dice, y un examen profundo de lo que ocurre en el cuarto centro etérico, el chakra cardíaco, el corazón físico, la glándula endocrina, es decir, la timo, cuando el ser humano atraviesa etapas cíclicas de edad basadas en el número 4 y a las cuales los investigadores esotéricos no han prestado todavía quizás la debida atención. Bueno, examen profundo de lo que ocurre en el cuarto centro, el cardíaco, y con la cuarta glándula endocrina, la glándula timo, la del centro cardíaco del coronario, el anahata, ¿no? Se llama, me parece, la eliminación oriental, cuando el ser humano atraviesa etapas cíclicas de edad basadas en el número 4 y a las cuales los investigadores esotéricos no han prestado quizás todavía la debida atención. Cada vez que acontece algo en la vida física o que por cuestiones de servicio nos vamos encaminando como almas a una pequeña expansión de conciencia, el centro que realmente va a registrar ese impulso kundalínico va a ser precisamente este centro cardíaco. Tengamos en cuenta que nosotros somos alquimistas, estamos intentando elevar las energías inferiores, esas que alimentan a lo que es la tríada invertida, la tríada involutiva, el triángulo que mira hacia abajo, que es el plexo solar, el sacro y el básico. Son 3 chakras muy poderosos en la constitución humana y que realmente cuando uno tiene su vivencia ahí plenamente consciente, pues podríamos hablar de un alma animálica, ¿no? En el sentido de que, a ver, es instintiva básicamente. No quiere decir ni que sea ni buena ni mala. Es por razones de evolución lo que hay. Como hay esto hay que reconocerlo. ¿Qué pasa con el tiempo? Con el tiempo, el intelecto comienza a despertar y hay una paulatina transferencia de la energía del centro sacro, que es el centro creador por excelencia en el plano físico. A través de la energía de ese chakra creamos los cuerpos que las almas toman para poder encarnar. Eso no lo podemos olvidar nunca. Entonces, esta transferencia de energías del sacro al plexo laríngeo es un trabajo que hay que hacer correctamente hasta que llegue el momento en que verdaderamente como discípulos podamos trabajar esas energías e iluminar esa parte de nuestra conciencia. Por tanto, entendamos que todos los chakras, los inferiores también,
forman parte del alma y por lo tanto todos son necesarios. Lo que sucede que cada uno está preparado para trabajar en un momento de la evolución y si nos decantamos por ejemplo, por la meditación, que es lo que acelera realmente el movimiento de Kundalini, no al momento, sino después de muchos años de meditación, de vida enfocada, de su continua resolución, continua atención, continuo silencio, hacemos que poco a poco ese magma volcánico que tenemos dentro, el Kundalini, vaya ascendiendo por la columna. Va manifestándolos, va abriendo, despertando, quemando escorias y cuando llega a este centro, al cardíaco, es decir, cuando se hace la transferencia, que es lo más doloroso, aunque la gente a veces no quiera reconocer, traspasar el contenido del mundo emocional, quemar todo aquello que ya no tiene sentido y quedarnos con lo más sublime, lo más aspiracional y pasarlo por el filtro del centro cardíaco. Ahí se puede producir como un pinchazo grandísimo a la altura del corazón, como algo, una presión específica en el esternón. Realmente lo que se está, o incluso a veces un quemor en la parte, lo que es entre los omóplatos, que es donde realmente está la glándula. Pero entendamos que cuando esto acontece, algo muy profundo está aconteciendo dentro de nosotros. Está habiendo un cambio. Y los albores clarísimos de este cambio es esa presión de la energía kundalínica en ese chakra. Y hay que tener muchísima paciencia, se nos recomienda llevar una vida muy pura, pura de pensamiento, de acción, de palabra, de emoción, y poco a poco hacer que la energía vaya rompiendo aquellas barreras que necesita romper para poder ascender a la cima de la cabeza. Lo que sucede es que esto acontecerá cuando deba acontecer, no forzarlo para nada. Continuamos. Sin embargo, dice, para el discípulo en entrenamiento espiritual, en algunas ramas de la jerarquía, impuesto de razones ocultas dictadas intuitivamente por el principio de la analogía hermética, el estudio del número 4, base de nuestro esquema terrestre, y muy probablemente, quizás dice Vicente, de nuestro propio sistema solar, constituye la más acabada promesa de sabiduría espiritual. Muy probablemente de nuestro sistema solar. ¿Y por qué lo dice? Pues me aventuro a decir porque tiene una piedra en el zapato. ¿Qué quiere decir esta piedra? El planeta Tierra. Yo entiendo, por mi corta comprensión, que la razón de ser del planeta, del sistema solar en estos momentos, es ni más ni menos la existencia del planeta Tierra. La única humanidad en el plano más denso del sistema, en su plano más denso, el físico, que está en un proceso de acercamiento a una luz que será la entrada, la puerta de Capricornio, la entrada en el mundo espiritual con mayúsculas. Todo el trabajo que ha hecho el logos planetario desde su cadena a la cadena anterior va en esa línea, recordando que se nos dice que él fracasó. Lo que pasa es que la palabra fracaso, asociada a un logos planetario o con un logos solar, realmente pues es muy compleja. Pero entendamos que está viviendo una experiencia, no diré traumática, sino que tal vez este 4 se refiere a lo que debe manifestar él en el futuro, a esa iniciación hacia la cual se encamina. Por lo tanto, si los humanos vivenciamos la experiencia de la dualidad extrema y tenemos el suficiente valor, nos vamos a enfrentar prácticamente de forma confiada, absoluta, contra la parte que no es precisamente de nuestro agrado, esa parte que nos habla de una dualidad extrema. Cuando esta parte es levantada de su mundo emocional, en este caso, o del mundo mental, si fuera el caso, y elevada precisamente a lo más sublime, veríamos hacia dónde nos conduce. Por lo tanto, si nosotros tenemos valor para enfrentar una decisión y arriesgarnos a equivocarnos con la recepción de nuevas energías, deberíamos pensar que el propio Logos, en su mundo, está en una tesitura parecida. Él necesita invocar esas energías, necesita la ayuda de sus hijos, de sus colaboradores, la raza humana, porque sin ella no puede conseguir su objetivo, que es pasar una puerta iniciática. Probablemente tendrá mucho que ver con el 4 también. Mucho. Armonía a través del conflicto. Dice, una de las ideas más importantes a considerar con respecto a la magia organizada en nuestro mundo, a partir de la gran escisión atlante, es sin duda
la que hace referencia al guardián del umbral. ¿Os acordáis de aquello? De aquella entidad que nos protege, que es la personalidad, que tiene miedo a cambiar, bueno, todas estas historias, ¿no? Dice, tan frecuentemente mencionado en los estudios esotéricos, singularmente cuando se observan las dificultades que surgen en la vida del discípulo que eligió como norma clara de su existencia el sendero espiritual. Repetido. Dice, una de las ideas más importantes a considerar con respecto a la magia organizada en nuestro mundo, a partir de la gran escisión atlante, magia blanca, magia negra, es sin duda la que hace referencia al guardián del umbral, tan frecuentemente mencionado en los estudios esotéricos. Singularmente cuando se observan las dificultades que surgen en la vida del discípulo, que eligió como norma clave de su existencia el sendero espiritual. Él remarcaba, ya creo que la semana anterior, la clase anterior, venía la idea de que mientras uno no se encamine hacia la luz verdaderamente, no quiera coger el toro por los cuernos, como suelo decir, no ponga toda la carne en el asador, el tema del morador en el umbral no nos va a preocupar lo más mínimo. Es precisamente cuando tomamos una decisión, cuando anhelamos un contacto más claro, un servicio más claro y una superación de limitaciones que vemos claramente. Y en ese momento se levanta una sombra que nos nubla el entendimiento y que nos impide aparentemente avanzar. La respuesta siempre fue la misma: confianza, confianza, perseverancia, confianza y perseverancia. Vamos a continuar. Dice, ahora bien, ¿qué es exactamente y definido en términos esotéricos el guardián del umbral o morador del umbral, como se le menciona en ciertos tratados ocultos? Dice Vicente, podríamos definirlo muy concretamente como el fruto amargo de las edades. El fruto amargo de las edades. Si lo aplicamos a la evolución humana, y si somos de la cadena luna terrestre, pues ni más ni menos fruto amargo de todo ese periodo de vidas que hemos tenido desde el momento de la individualización hasta el momento presente. Y si venimos de la cadena lunar, pues exactamente lo mismo. Fruto amargo de las edades, experiencia de las edades, experiencia a lo mejor que no ha sido debidamente comprendida, debidamente integrada o que todavía no está suficientemente refinada, quién sabe. Dice, conteniendo en sustancia psíquica de baja vibración todos los malos pensamientos, ignobles deseos e incorrectas actitudes de los seres humanos desde el momento de su individualización hasta el momento presente. El estudio del trabajo número 8 de Hércules, Escorpio, nos puede dar una idea de por dónde va la fiesta esta. Por lo tanto, esa idea de Lerna somos nosotros también. Somos también. Si somos el ángel, somos el ángel de la presencia, también somos el morador del umbral. Dependerá de saber cuándo nos tenemos que decantar por el ángel de la presencia. Hay que conocer ese momento, es cíclico. Tiene que ver con nuestra madurez. Y en el momento que se den las circunstancias, nos armaremos de valor, nos meteremos en la ciénaga, reconoceremos todo aquello que está caduco, lo sacaremos, los pondremos a la luz, lo analizaremos y la luz del alma, el sol, lo destruirá. Destruirá la idea, es decir, la forma. Ahora bien, a partir de ese momento deberemos mantener un exquisito equilibrio. Si no lo conseguimos, no nos pensemos que este morador se ha marchado, no. Puede renacer de sus propias cenizas. Continuamos. Dice, al principio de los tiempos, en los inicios de su autoconciencia, todos los humanos son virtualmente unos magos negros que crean inconscientemente aquello que con respecto a la humanidad hemos definido los frutos amargos del tiempo. Los frutos amargos del tiempo. Todos, seguramente en mayor o menor grado, hemos tenido en esta vida, vidas pasadas o vidas lejanísimas, suponemos, una actividad mental encaminada a satisfacer nuestras necesidades perentorias. Luego fuimos ampliando el radio y lo incluimos a aquellas personas o aquellos grupos con los cuales nos encontrábamos mejor. Claro, ¿qué pasa? Que esa actitud personal, por definición, debe de ser imperfecta, porque el ser humano ha ido aprendiendo poco a poco. Por lo tanto, es natural que se haya decantado por la parte más oscura de la magia, aquella que le satisfacía los sentidos y sobre todo era perceptible por él.
y con la cual podía mejor interactuar. Por tanto, no debemos criticar eso, sino comprender que esa etapa debería, por lo menos para nosotros, estudiantes de la sabiduría eterna, estar mínimamente trascendida, y si no es así, conocer realmente el por qué todavía no hemos tenido el valor suficiente de trascenderla. Teniendo en cuenta que el hecho de trascender implica reconocerla, en primer lugar, y mantener una calma y sobre todo un equilibrio en el día y al mismo tiempo una acción correcta e intensa, dinámica en el día a día. Por lo tanto, es muy complejo, pero que no nos extrañe que estos frutos amargos del tiempo, que en el fondo es ni más ni menos que el karma que cada uno tiene, poco a poco nos den indicios claros de su existencia. Por lo tanto, una norma que puede servirnos para continuar en el camino es relativizar todo aquello que nos acontezca como personalidades, como almas. ¿Por qué? Porque esa idea abstracta del alma, cuando se manifiesta o se empieza a manifestar, lo único que hace es iluminar la parte oscura, el reflejo, y aparece esta figura, el morador del umbral, pero es que ya existía. Sucede que no teníamos la suficiente luz para poderla percibir. Vamos a continuar. Dice, pero en aquellas lejanísimas edades, el guardián del umbral era solo una especie de nebulosa etérico-física flotando en el aura planetaria y envolviendo muy particularmente a los seres humanos. Imaginaos por un momento que viésemos esa nebulosa etérico-física, es decir, como un nubarrón negro, de ahí viene la idea de los nubarrones negros, que indican que hay algo raro que va a pasar. Incluso en el inconsciente colectivo de la raza, una nube blanca da una especial confianza, pero una nube negra cargada de electricidad que va a provocar una tormenta, y a veces dice uno, caramba, igual por ahí viene algo raro. Pues fijaos de dónde viene, de las primitivas humanidades que percibían eso. Imaginaos por un momento lo que puede acontecernos. También se dice que aquellos seres humanos que tienen tendencias depresivas o un cierto tipo de patologías tienen como nubarrones oscuros en el aura. Parece ser que no son nada agradables de ver, nada agradables de ver. Por lo tanto, mejor no nos metemos donde no nos llaman. Y además, tenemos la potestad de ver un nubarrón de estos en el aura de los demás, nos deberíamos de preguntar qué llevaremos nosotros en la nuestra. Ahora vienen las preguntas enseguida. Sin embargo, al llegar la humanidad en su conjunto a la segunda mitad de la raza atlante, la extrema vigorosidad del cuerpo emocional en creciente desarrollo afectó muy potentemente a la chispa ígnea de luz mental implantada en los cerebros instintivos de los hombres animales que habían accedido a la individualización y le comunicó parte del tremendo fuego astral o pasional que ardía en el plano astral del planeta. Al llegar la humanidad a la segunda mitad de la raza atlante, la extrema vigorosidad del cuerpo emocional en desarrollo afectó potentemente a la chispa ígnea de luz mental, implantada en los cerebros instintivos de los hombres animales, profesiones de la llama, ¿no?, que habían accedido a la individualización y le comunicó parte del tremendo fuego astral o pasional que ardía en el plano astral del planeta. ¿Por qué fue tan potente la raza atlante? Pues que precisamente esta entidad acabó precipitando la energía astral ¿dónde? En los seres humanos. ¿Con qué finalidad? Pues para que desarrollaran en un principio el sentido de la mediumnidad. Como todavía el intelecto estaba muy lejano, a través de la mediumnidad, de la captación directa de una verdad dentro del plano astral, sin correspondencia con un plano superior que sería más discriminativo y más analítico, más seguro, pues resulta que al captar esta realidad, lo que se hacía era anular la capacidad mental. Cuando esto empezó ya a no sonar bien, a no satisfacer la que uno tenía, empezó a seleccionar los deseos y ahí nació el germen de lo que luego sería la mente. Tengamos en cuenta que arquetípicamente lo primero que nos dan a nivel de Aries es el embrión de la mente, pero la mente oficialmente la desarrollamos al final, de la etapa evolutiva. Ahora estamos en un momento de la raza aria, es decir, lo que es la conciencia ariana como humanidad, manásica, el intelecto,
que estamos hablando de algo que aproximadamente unos 2 millones de años que se está trabajando, pero tiene que llegar a unos niveles muchísimo más elevados, muchísimo más elevados. Todavía hay un porcentaje de conciencia atlante en la Tierra muy, muy grande. La chispa ígnea de luz mental implantada en los cerebros instintivos de los hombres animales que habían nacido de la individualización y le comunicó parte del tremendo fuego astral o pasional que ardía en el plano astral del planeta. Cuando hablamos del plano astral, tenemos la tendencia a asociarlo a las aguas. Ojo, porque así como el éter quema, el éter, lo que viene emana del sol quema, también quema esa energía y destruye. De ahí que la literatura, por ejemplo, el cine, está lleno de ejemplos de personajes que han trabajado este fuego astral a unos niveles que dices, caramba, y que después han acabado estas historias a veces de forma trágica, precisamente porque cuando uno se introduce en esa línea energética, te acaba quitando la vida. Bien, familia, llegaron las preguntas. Va, preguntas de lo que hemos leído y de todo lo que hemos tratado durante el curso. Adelante. Mira, Jesús, yo tengo unas preguntas de aquí que me ha pasado la Celia, porque hoy por cuestiones laborales no ha podido asistir vale, perfecto, a la clase. perfecto. Y entonces me ha dicho si las podía hacer. Exacto. Entonces, venga, empezamos con la primera. Vamos que a ver. podría ser, la primera es hablar sobre la influencia de la ciencia de los intervalos en la magia organizada planetaria. La ciencia de los... Si lo tocamos... Sí, no, ya. La ciencia de los intervalos en la magia organizada planetaria. Sí. Eso es punto neutro. Cuando hablamos de los intervalos, hablábamos de ese espacio neutro, de la magia, del éter, nos referíamos al final a la mónada, a las chispas divinas, es decir, en el fondo es el propio logos. ¿Cómo podemos detectar este intervalo en la vida diaria? La primera referencia clara que tenemos es el día y la noche, la oscuridad y la luz. Es decir, nosotros le llamamos una nueva oportunidad y un nacimiento de conciencia, se lo denominamos a la salida del sol, porque estemos donde estemos, la verdad es que el sol, cuando aparece, todavía, después de millones de años, nos encaminamos hacia él, lo miramos. ¿Por qué lo miramos? Porque el sol es fuente de vida. Entonces, a la puesta del sol, vemos como esta entidad se aparta. En realidad no se aparta. El sol está en el mismo sitio siempre. El sol ni sale ni se va. Está. Somos nosotros que, viviendo la dualidad, girando el planeta como lo hace que una parte esté iluminada y la otra no. Porque el planeta es una esfera. Deberíamos tener dos soles, uno en cada sentido, y evidentemente estar iluminados. Lo que sucede que no podemos vivir, por lo menos los humanos, ni todo lo que existe en la naturaleza, sino es a través de la dualidad. Por lo tanto, el punto neutro de la dualidad, que sería la luz, la oscuridad, es un punto donde se integran mentalmente, a nivel de conciencia, esos dos puntos. ¿Y qué queda? Una síntesis. ¿Qué dice la síntesis? No es que afecte de manera negativa, sino que actúa de manera positiva, reconociendo primero esa diferenciación y sobre todo recogiendo ese potencial que está ahí, que hay que aprovechar para poder elaborar algo nuevo, para poder manifestar esa luz que aparentemente está ahí fuera. La luz está dentro. Además, la luz del sol tiene una particularidad muy curiosa. Cuando el sol no está, no vemos, ¿eh? No tenemos luz propia los humanos. Claro. Para ver. Veamos el sol. Claro. A ver. Es el amo. Nosotros nos han dado dos ojos. Decimos, caramba, qué maravilla los humanos que tenemos dos ojos. Pues hay que decir que no es así. Que las primeras razas tenían un tercer ojo, gelatinoso. Pero que había que trabajar la dualidad, el ojo de Budi y el ojo de Manas. Y por eso salieron. Este se fue hacia atrás y salieron dos protuberancias hacia afuera. Si tuviéramos el tercer ojo abierto, seguramente ya seríamos ciegos, es decir, ciegos como se entiende habitualmente, que los ojos, las retinas, los nervios ópticos no registrarían nada, pero lo registraría el tercer ojo. Un iniciado, a fin de cuentas, ¿con qué trabaja? Con el tercer ojo. Un maestro trabaja con el tercer ojo, no trabaja con los dos ojos, los ojos que entendemos, la vista tradicional, el sentido de vista.
Dime. Tenía otra que es sobre el poder que tiene el número sobre la forma. Yo creo recordar que cuando alguna vez el Lucian, amigos de la India, nos dijo que los números eran devas, ¿no? Que eran los Sí, devas. son entidades débicas. Son entidades débicas y el primero que creo que habló del tema, que tengamos noticias, fue Pitágoras. Pero para conocer los números deberíamos tener, por ejemplo, construido algo más que un vehículo mental, ¿eh? Debemos tener auténtica intuición y sobre todo entender los números como entidades, como energías. Entonces, ¿por qué son tan importantes los números? Porque nosotros en el fondo somos una fórmula matemática, somos un algoritmo. La evolución es un algoritmo, una fórmula matemática. Y eso obedece a algo muy, muy elevado. Y ese camino elevado nos va a llevar a un punto de la conciencia divina, la mente divina, que tal vez sea la solución a una parte de los problemas de la humanidad. Pero, ¿cómo asociamos, por ejemplo, el número 4, el número 3, el número 2, el número 5? ¿Qué nos dice el número 5? Porque sabemos que es Leo, ¿no? La afirmación, la mente. Pero por el 5, ¿a dónde nos encaminamos con el 5? Con el 3. Si lo hacemos por rayos, ¿a dónde vamos con el 3? ¿Y con el 2? ¿Y con el 4? Sería cuestión de que nos lo planteásemos y poco a poco sacar nuestras propias reflexiones. A través de los rayos sí que se puede asociar. Del primero al séptimo se puede sacar alguna conclusión. Pero sería cuestión de si alguien está interesado que estudie numerología. Hay gente que lo adivina todo por numerología, ¿eh? Ya, supongo que es un camino para la intuición como Ahí está, otros, ahí ¿no? está, ahí está. Ahí está. Sí es interesante, por ejemplo, yo lo puedo hacer con mi caso particular, el número que sale por suma teosófica de mi fecha de nacimiento y la verdad me ha acompañado toda la vida, ¿eh? Es decir, ese número 7 me ha acompañado en el sentido de picar piedra y picar piedra, ¿eh? Y no me quitaré incluso de otras cosas me han salido el número 3, que también es verdad que viene a ser lo mismo, actividad, pero lo del el número la verdad es que sí, que sí. De hecho, la fecha de nacimiento, pues bien mirada, dice mucho, ¿eh? Dice qué llevas y con qué vas a trabajar, ¿eh? Es como el signo solar, nada más o menos. Bueno, la última que me ha puesto, si alguien quiere preguntar, lo dejamos para luego, ¿eh? No, bueno, tú haz la pregunta y luego preguntamos a los demás. Dice, el poder del sonido de los mantras en la magia y su relación con la nota vibratoria. ¿Lo repito o no? Vibratoria de cada uno. Sí, se pone el poder del sonido de los mantras en la magia y su relación con la nota vibratoria. No sé. Pero vuelvo a preguntar, ¿nota vibratoria de uno mismo o del ambiente, de la tierra o...? No especifica, Jesús. No sé. A ver, los Ponlo mantras, con uno mismo y los así lo mantras, la particularidad que tienen, nosotros repetimos, a ver, todos utilizamos seguramente la gran invocación, ¿no? El Padre Nuestro también me imagino que lo habremos hecho y bueno, pues la gran invocación, bien. Para poder captar el sentido del mantra hay que oírlo, ¿eh? Es como el om hay que oírlo y luego repetirlo. En la medida en que uno oye como el alma lo pronuncia, lo va emitiendo. En la práctica, ¿cuántos son los que realmente oyen directamente del alma el mantra? Muy pocos. Y además te puede pasar una vez, te pasa otra dentro de un tiempo y dices, pero bueno, ¿qué estaré haciendo mal? Porque ya no lo oigo. No, es que, a ver, te han dicho hacia dónde te encaminas y mientras sigas perseverando, ten confianza plena que llegará el día que eso se estabilizará. Y probablemente antes de lo que te imaginas. Condición sine qua non, olvídate. En el caso de la gran invocación, hay que oírla dentro de tal manera que a medida que se va recitando, es como el on, uno lo vaya sintiendo que le viene de alguna parte.
Cuando uno hace esto que dura, a ver, hay que acostumbrarse porque claro, si estás atento pronunciándolo, parece como que no te quede tiempo para pensar en lo que estás emitiendo, focalizarte ahí y al mismo tiempo percibir esa nota vibratoria. Esto aparentemente parece contradictorio, pero yo por lo que he podido comprobar por mi caso, si esto realmente persevera, lo que te va generando son unos vacíos muy grandes. A nivel de cabeza, vamos a hablar en esos términos, parece que como si no tuvieras nada, te hubiese pasado algo, sentido que te has quedado como no se sabe dónde. No obstante, estás muy atento. Lo que pasa, esto sí que hay que remarcarlo, que además Vicente habla de una forma parecida referida a otro fenómeno, que es la vivencia en la mente abstracta. Cuando él habla del Agni Yoga, dice una de las consecuencias es que la mente concreta desaparece momentáneamente. Dice, es un momento, ¿os acordáis cuando hicimos introducción al Agni Yoga? Aparentemente confuso, dices, caramba, ¿pero qué me ha pasado? ¿He perdido? No, hemos estado en un plano al cual nos deberemos acostumbrar a volver. Y eso te ayuda en los mantras, te ayudan. ¿En qué sentido? Que te generan un clímax, como una tensión vibratoria, y realmente uno queda en un plano que es precisamente el plano de la contemplación. Lo que sucede es que luego uno vuelve, aterriza donde está. Claro que aterriza. Pero quedan ganas de repetir la experiencia. Y consiste en cuando se entona el mantra, estar muy atento a lo que estamos diciendo, oírlo y al mismo tiempo viendo algo más. Y ese algo más que aparece solo es qué reverberación me aporta. Es decir, ¿qué me vienen? No sé si me he explicado. Te he explicado bien. Venga, más preguntas, va. Albert. Jesús. Dime. Mira, es una tontería, pero dijiste un Vaya, día, cuidado vaya. con los parques de atracciones. ¿Por qué? Ah, sí. Porque los parques de atracciones son plexos solares abiertos. A ver, ¿has estado en Por Aventura? Sí, sí, sí. Bueno, parece que casi todo el mundo ha ido, pero todos hemos ido por allí, ¿no? A ver, estas historias de meterte en esa máquina que da vueltas y vueltas y vueltas, ¿qué persigue todo eso? Incentivar el plexo solar. Y hay un pequeño problema. Si uno, por ejemplo, se mete en una noria de esas que gira tanto o esas caídas libres que hay, con las vagonetas esas de las montañas rusas, hay muy probablemente la oposición, el fenómeno de que una parte de tus vehículos se vayan fuera. Incluso en algún caso tú puedes perder el conocimiento porque te ha salido del cuerpo. Y esto no es tan extraño. La gente dice que se ha mareado. No, se ha salido el cuerpo. El cuerpo astral ha salido fuera. ¿Por qué? Bueno, porque se ha hecho algo que no tocaba. Esto de hacer un movimiento, varias vueltas, que la sangre baje a la cabeza, vuelva arriba, los pies arriba, todo esto, a ver, acaba provocando una pequeña salida del cuerpo. Y a veces pueden ser de consecuencias no muy favorables. ¿Pero por qué están ahí los parques? Bueno, porque hay que mantener al personal entretenido. Y cada 2x3 se inauguran varios años, una atracción nueva para que la gente vuelva. Pero es un sacadero de dinero desde la puerta, desde que entras hasta que te vas. Están masificadísimos, yo solamente conozco ese. Ya tuve bastante. El día que fui el año 98, es decir, que no ha sido hoy. Cuando inauguraron la estampida, prácticamente la semana siguiente. Y ha llovido, ha llovido. Pero bueno, está ahí. ¿Queremos ser niños por un día? ¿Queremos vivir nuestro mundo emocional? Pues ahí está el parque de atracciones. Pero esa no es la solución. Luego dices que el logos planetario tiene vínculos con la luna. Claro. Y luego dices, por otra parte, que la luna es un cadáver. Claro. ¿Por qué los humanos estamos emparentados con nuestro pasado? Es que el cadáver es el pasado. Tu pasado es tu forma instintiva de reaccionar. Incluso dentro de esta encarnación tú te acuerdas mucho de hace años, ¿no? Como todos los humanos, ¿verdad que sí? De cuando eras jovencita, de cuando te casaste, tuviste los hijos, cuando tu marido desencarnó, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Sí. Pues esa es la ligación que tiene el logos planetario con su anterior vida. Ya. Y es un logos, ojo, y nos parece real, como que está aquí, qué maravillosa. Pues de maravillosa nada. Ahora, sin la luna, la vida en la Tierra habría que reinventarla, evidentemente. Todo el mundo emocional se moviliza a través de la luna. Las mareas va arrastrando el agua, ¿sabéis esto, no? El fenómeno de las mareas Sí, es la sí. luna. Si no estuviera la agricultura, ¿cómo funcionaría? Es que desde todo, desde la ovulación, el tema del crecimiento del pelo, las enfermedades, todo tiene que ver con la luna, todo. No podemos hacer el salto cuántico de prescindir de la luna y encaminarnos al sol porque no estamos preparados todavía. Por eso vivimos en dualidad. Y él también, claro. ¿Más preguntas? Sí, Venga, Albert, venga. yo quería hablar sobre el guardián del umbral y el ángel de la presencia, porque en la clase anterior me quedó claro que, bueno, esto viene del periodo Atlante, de la raza Atlante, de la escisión y tal, pero que el guardián del umbral y el ángel de la presencia, digamos, actuaban a nivel colectivo, a nivel de raza. O sea, hasta qué punto, me imagino que por la ley de la analogía, cada individuo, cada uno de nosotros, tiene también un guardián del umbral. Claro, y el una suyo propio, el suyo propio. el propio. Mira, Sí. ¿Y un qué guardián del relación umbral. tiene esto con, bueno, no sé si es muy de magia organizada, pero se dice que todos tenemos un ángel que nos guarda. O sea, ¿es el ángel de la presencia este ángel de la guarda? ¿O qué relación? No. El ángel de la guarda es una entidad familiar que está asociada a nosotros desde vidas y vidas y vidas. Y que está ahí, que tiene la capacidad que tiene y que realmente yo tengo que agradecerle que varias veces me haya cogido la cabeza porque si no me la hubiera partido, ¿no? Accidentes. Entonces, esa entidad está ahí, pero el otro está por encima de todo eso. Lo que pasa es que el otro no vive si no hay una parte densificada del mismo que es el morador. El morador, como civilización, como raza, aparece periódicamente. ¿Cómo? Con un conflicto armado, por ejemplo. Una pandemia, esta pandemia que tenemos, a ver, yo siempre os digo, esto es una precipitación de una forma mental, un egregor que creó la humanidad y desde la jerarquía, desde lo que es el mismo orden de Shambhala y sobre todo del Manú, la han soltado y ala. ¿Por qué? Porque es de la propia humanidad, no podemos continuar con todo eso. ¿Qué pasa? Que esa es la parte oscura de la humanidad, porque son los peores deseos que hay y nada mejor que aparezca un asesino silencioso, invisible, que te va a obligar a tomar precaución, a reflexionar, a que manifiestes más miedo del que tenías y que dentro del miedo te des cuenta, pero ¿qué me está pasando? Si resulta que esto no es tan fácil de contagiarse. Entonces, esto nos puede servir para cambiar, pero ¿quién va a cambiar? Una minoría. Comparativamente hablando, muy poca gente. Y ahora hay algo que yo ya cuando apareció el año pasado ya lo dije. Primeramente morirá gente jubilada, pero empezarán a morir, veremos morir personas de 15 años, de 20, de 25. Sí, ya está empezando a pasar. Y pasará porque hay una razón que no se quiere reconocer, y es que cuando viene una precipitación karmática viene para todos. Para los que tienen meses, los que tienen 15 años, los que tienen 15, ya sabéis que uno de los problemas de la humanidad, de cualquier ser humano, ha sido esa etapa que va de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, ¿no? Es decir, los 14 años, cuando los chakras empiezan a funcionar, las hormonas a liberarse en la corriente sanguínea, que es cuando el alma empieza a vibrar un poco y transmite parte de ese fuego que hemos leído, que lo transmite directamente, ¿qué pasa? Pues que nos convertimos en seres irracionales, hablando en plata, irracionales. ¿Y qué pasa? Que el desarrollo del vehículo mental sí que es verdad, si se hace bien, posibilita enderezar la situación y llevar la energía a lo más elevado posible. De ahí la insistencia de algunas tradiciones de hacer mucha actividad física, que de hecho es lo que se está haciendo hoy en día. Mucho deporte, ¿por qué? Porque es una forma de conducir las energías del plexo hacia arriba. No se explica así, pero si no fuera por el deporte, realmente, bueno, problemas, pero problemas grandísimos, gravísimos. ¿Por qué? Porque sale todo ese potencial fuera. Y al salir fuera,
poco a poco se va construyendo una forma, una personalidad en la cual el alma poco a poco se va a manifestar. Ojalá a los 21 años tuviera el vehículo mental construido. La verdad es que pueden pasar años y años y esto no acontece. El mundo emocional más o menos lo tenemos. El físico sí, porque claro, lo conocemos más, pero el mental no necesariamente. Y eso de que al cuarto septenato, los 28 años, la revolución de Saturno, si no me equivoco, me corrija Elena, pues la personalidad no está integrada. O por ejemplo, la idea de que en el quinto septenato, por aquello del número 5, la afirmación de Leo, el alma controla la personalidad. Pues hay que decir que arquetípicamente puede ser, y lo es, pero en la práctica no es así. Es como el ascendente. Dice, bueno, cuando se llega al séptimo septenato, a los 49 años, o tal vez a los 42, el sexto, el alma empieza a manifestarse. Hay que decir que si el alma no ha dado señales de vida, entre comillas, a los 14 años o antes, y a los 20 y pocos, difícilmente aparecerá. Difícilmente aparecerá. Siendo que entendemos por alma, sí que es verdad que hay un cambio a partir de los 50 generado por el ascendente, que en unas personas es para bien y otras se vuelven, bueno, cascarrabias insoportables. Torcón Saraiderán dice que los que tienen una vejez apacible es porque repiten ascendente, y los que tienen una vejez que, bueno, es una diarrea mental continua, en el sentido de que no hay manera de llevarlo bien, pues que es la primera vez que lo tienen. Bueno, es una opinión, hay que tener en cuenta. Pero también es verdad que las energías del alma pudiera ser que la idea que hemos tenido de ella durante toda una vida, cuando llegamos a los 40 o 50 años, lo que nos viene es lo que necesitamos para darnos cuenta que aquello que habíamos percibido no era correcto. Y luego también hay que decir una cosa, si uno no busca el alma, ¿va a aparecer? Me pregunto yo. ¿Creéis que va a aparecer? Yo creo que no. Hay una ciencia que se llama de invocación, que va acompañada de otra de evocación. Si uno no invoca, uno no busca, uno no encuentra. ¿Algo más, familia? Sí, siguiendo un poco con los números. Dime, Albert, digas. En este capítulo se ha hablado de la importancia del número 4 en las edades. Sí. Entonces, ahora acabamos de hablar de que es importante el 7. Entonces, no sé, ¿en qué se diferencian? O sea, que... El 7 te habla, desde el punto de vista de rayos, es la construcción de la materialización del propósito. El 7 es la materialización del propósito. Lo que pasa que para hacerlo bien, uno tiene que aprender algo muy complejo, que es la existencia del cuarto rayo, porque claro, te lo presentan como el rayo de los artistas. Bueno, yo os recomendaría que leyerais algo o que vierais alguna serie de estas que dan por televisión o de canales de pago, de artistas del Renacimiento. A ver, la vida de un artista, de un pintor, de un músico o de un escritor, un arquitecto, un diseñador, todo lo que sea cuarto rayo, que en el fondo también tiene mucho que ver con el tema del diálogo social, de lo que es los mediadores sociales, la buena voluntad, tiene muchísimo que ver con eso. Pero eso es enfrentarse a pólvora pura, a punto de explotar, ¿eh? Es muy difícil todo eso. Yo digo que os invito a que miréis esas vidas, y algunos tuvieron vidas de auténticos dramas, auténticos dramas. Pues dentro de esos dramas salió lo mejor que llevaban dentro como almas. Y si no, mirad la vida del señor Tchaikovsky, con todo su conflicto personal que tuvo, que no merece la pena mencionar. Mirad la vida de otro que también fue muy grande en la música, que escribió una... ¿Cómo se llamaba este? A ver, que es el que sale en la película de ¿cómo se llama esta? De Visconti, la muerte en Venecia, aquella interpretación magnífica de aquel actor inglés tan conocido. La vida de este personaje fue muy dura también, muy dura. Y si, bueno, tenéis un ejemplo claro, a ver qué más, la literatura, a lo mejor El jugador de Dostoyevsky, y bueno, y seguramente de pintores del siglo XX, pues bueno, hay para dar y vender, ¿eh? O la mismísima del Toulouse-Lautrec, mira, que el señor que no consiguió nada, vender nada, y que se cortó una oreja y todo, imaginaos,
Me explico, ¿no? Es decir, lo difícil que es esa vivencia. ¿Por qué? Porque esa energía del cuarto rayo es la del centro. Y es ni más ni menos que la plasmación objetiva de los tres aspectos, el primero, el segundo y el tercero, que no se pueden manifestar si no es a través de la actividad. Y actividad inteligente es cuarto rayo. No puede haber cuarto rayo si no hay actividad. Entonces, ¿qué sucede con el 4? El 4 es la humanidad. El 4 es el chakra cardíaco. El 4 es el cuarto reino de la naturaleza. Las iniciaciones que tienen los logos planetario y solar. Y el 4 es la iniciación que nos va a sacar cuando llegue el momento, el aratado, de lo que es el reino humano. Pero claro, el despertar del centro cardíaco nos lo presentan como si fuera algo maravilloso que un día, mira, me levanto y llamo a todo el mundo. No va por ahí la idea esa, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? Si un iniciado no se plantea para nada el tema del amor, trabaja la energía y punto. ¿Y nosotros por qué tenemos que pensar y visualizar el amor? ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Además, esa energía cuando fluye dentro de uno mismo, se dice que te cambia todo lo que es la forma de pensar. Hombre, si no somos capaces de pensar, de pensar con el corazón, alguna cosa estamos haciendo mal. Y es que todavía la energía no ha salido ¿de dónde? Pues de su guarida, el triángulo inferior, es decir, debajo del ombligo para abajo, los chakras inferiores. Claro, eso es la vida de la persona, de la forma. No es la vida del alma, la verdadera, la que tenemos que manifestar. Nos espera la subida arriba de todo. Y cuanto esto antes acontezca, antes nos daremos cuenta del vía crucis que nos toca vivir. Porque mantenernos arriba de todo, el problema que tiene es que a nivel teórico es muy fácil, pero uno no está solo, ¿eh? Uno interactúa con los demás. Si además tienes una familia, tienes hijos a tu cargo, etcétera, etcétera, pues el problema es muchísimo mayor. Imaginaos por un momento un compañero o compañera que esté en este proceso de manifestar ese despertar del centro cardíaco con hijos pequeños, el esposo, el trabajo, sus actividades. ¿Sabéis lo que está padeciendo esa persona por un momento? Lo difícil que puede llegar a ser estar, por ejemplo, con la familia en la mesa hablando de temas intrascendentes. Porque, a ver, sabéis que no todo el mundo se puede llegar a imaginar de que, a ver, yo en vivo, yo quiero buscar el alma y me voy a rodear de personas muy elevadas. Eso no va así, ¿eh? Bueno. El cuarto rayo te obliga a tocar el cielo y la tierra cada día. ¿En qué sentido? Pues que puedes tener un compañero o compañera que está arriba, que te toca temas elevados, y luego tienes otro al lado que solamente por razones X, no digo más, tiene la tendencia de desmontar todo y hacer observaciones que lo único que hacen es caer la energía, tirar la energía al suelo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Mandarlo de paseo? No. Integrarlo. ¿Cómo? Reconociendo una cosa muy importante. Él expresa lo que lleva dentro. Y a nosotros nos corresponde expresar lo que llevamos dentro. No friccionando, no, sino aceptando que eso está ahí, y eso os tengo que decir que genera dolor. ¿En qué sentido? No irritabilidad, fatiga. Genera fatiga. ¿Por qué? Porque tú estás en un alineamiento con una energía que te mantiene elevado, y cuando aparecen estas personas, eso me ha pasado y muchas veces en grupos, te dejan desvitalizado. ¿Y por qué aparecen? Bueno, porque es su trabajo. Por tanto, ese cuarto rayo, olvidémonos de las sinfonías, de la música, de lo bonito que es, qué bonito todo. No. Es durísimo, durísimo. Y además, cuando va acompañado de despertar de un chakra tan potente como el corazón, el cardíaco, bueno, la presión, los ahogos, esa sensación de que algo me va a pasar y no precisamente muy bueno, eso no se te va de encima, ¿eh? Y a fin de cuentas el rayo de la lucha continua. La lucha que además cuando se le entiende bien, se dice el guerrero de la luz vence sin luchar. Pero claro, decir esto, no diré que sea quedarse con la gente, pero no es decir toda la verdad, porque la gente lo ha tomado literalmente cuando todavía no saben lo que es enfrentarse. Y el peor enemigo que tenemos es nuestro morador del umbral, nosotros mismos. De ahí que sea tan complicado el tema del morador del umbral, porque somos nosotros mismos.
¿Qué parte de mí mismo me quiero quitar del medio? Además que tampoco va por ahí. Por eso ese cuarto rayo nos obliga a luchar, nos obliga a convertirnos en San Jorges y darnos cuenta que el dragón al final yo no lo puedo matar porque soy yo. Tengo que hacer ¿qué? Integrarlo. Darme cuenta que esa fuerza bruta, esa energía que está ahí, ese kundalini, es lo que necesito para manifestarme como alma. Pero para llegar a esa conclusión, bueno, hay que picar piedra, piedra. Pues eso es un camino de gente solitaria. Y a veces, no diré atormentada, pero muy castigada, muy castigada. Si nos lo presentan fácil, bonito y de caramelo y de dulzura, no es el cuarto rayo verdadero, es otra cosa. A ver. Pero sí dime. Que el cuarto rayo es la belleza y es normal que la asocien con la pintura, porque la belleza de la vida consiste en eso del cuarto rayo, que es vivir el conflicto en armonía, no va por ahí. Con no va por todo ahí. lo que implique, Jesús, con no todo lo que implique. Pues no va por ahí. Yo creo que es la vida esa realmente. Esa belleza que hablas tú es la belleza del espíritu manifestándose en la tierra. Y lo primero que debemos construir no es la Sagrada Familia precisamente, ni conservar los frescos de las ermitas románicas del Pirineo. Es establecer correctas relaciones humanas. Ese es el gran problema. Eso sí que sería una forma práctica de entender que el propósito divino se está manifestando en la tierra. Pues os decía antes, el séptimo cumple el propósito del primero. El primero destruye y el séptimo trabaja, empieza a construir. Pero ¿cómo construye el séptimo? ¿Qué estamos viendo nuevo desde la época de la Revolución Francesa para acá, hace 200 y algo de años? Intentos claros de introducir la democracia en el mundo. ¿Por qué? Porque parte de una idea arquetípica de que los seres humanos somos uno, etcétera, etcétera. Sí, pero hay que pensar una cosa. En la Tierra hay muchísimos niveles de conciencia, de niveles. ¿Qué quiere decir? Que no todo el mundo entiende eso de la democracia. Pero si es un país como el nuestro, con el pasado que tiene, que todavía no lo acaba de entender. Señor mío, cuando nos queremos comparar con otros países que han tenido problemas muy grandes y han sabido salir adelante. ¿Dónde está esta capacidad de negociar? El cuarto rayo es negociación. ¿Dónde está esa mesa para sentarse? De cualquier problema, de lo que sea. A ver, no se puede ir a una mesa a hablar. No, de este tema no se habla, de aquel tampoco. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Pues si queremos construir... La humanidad está en ese momento que el cuarto rayo no está aquí, pero yo creo que todo ese trabajo vendrá, claro. Luego digo una cosa, el verdadero cuarto rayo es el conflicto, la vivencia en el conflicto. Si renunciamos al conflicto, nos da miedo, tenemos un pequeño problema. Y el primer conflicto a solucionar es la relación que tenemos con nuestra parte oscura, con este morador, pues con este egregor que hemos creado nosotros, que lo tenemos que integrar porque somos nosotros, Señor mío. Además, una de las primeras pruebas que tendremos que tener, si no lo hemos tenido ya, es enfrentarnos una noche, a lo mejor no digo una noche porque estamos fuera del cuerpo, durmiendo, con una imagen feísima, horrible. Pero cuando te mira fijamente dices, caramba, pero si soy yo. Sí, yo os invito que, si no habéis tenido la experiencia, pues que no tengáis miedo, no os hagáis corriendo, porque os vais a encontrar con algo y dices, pero ahora que lo miro bien, esos ojos son mis ojos. Claro que son tus ojos, porque eres tú. Pues a partir de ese momento, no es que ya uno pueda navegar por el plano astral, como se suele decir en algunos libros, pero que las cosas son muy diferentes. Ahora, hay que mantener la guardia, no bajarla nunca. Estar atentos, muy atentos. Pensad que mientras estemos encarnados, es un conflicto. ¿Por qué los iniciados prefieren vivir aparte y no estar mezclándose de forma así llamativa con los demás y solamente con contados discípulos? Precisamente porque tienen que mantener esa integridad y juntarse con los demás realmente les provoca un malestar muy grande. A ver, yo esta idea de que vamos a ver al Cristo andando entre los seres humanos como se predica, yo no me la creo. El Cristo se manifestará a través de grupos en diferentes partes del mundo, pero no a través de una figura. Una entidad
con una séptima iniciación no puede andar por la calle así como así. Me parece que esto no se entiende. No se entiende. No. Porque tiene un potencial, un voltaje tan grande que todo lo que estuviera alrededor lo quemaría, lo destruiría. A ver, si es una potencia de varias bombas atómicas, ¿qué vamos a tenerlo aquí? ¿Pero para qué? Si ya nos han dado las instrucciones, es que no lo queremos ver. ¿Algo más, familia? Jesús y el ángel de la presencia también somos nosotros. Claro, la parte más elevada y la otra es la parte más elevada, ¿no? Es una forma de hablar del tema del alma, teniendo en cuenta que como alma no va a existir si no hay una personalidad, una forma que lo acompañe. ¿Las demás que no han dicho nada? ¿Lali? Mira, yo quería comentar algo Dime. de hace días, de esto, de la magia organizada, que se hablaba de las obras destruidas por los hombres o por el paso del tiempo, que permanecían inalterables en los niveles sutiles, que yo pensaba que sí, que los libros y tal sí que estaban en los archivos acásicos, pero parece ser que las obras también. Quería que comentaras esto. Sí. Todo eso está todo. Todo lo que se ha creado, eso está ahí. Lo que pasa es que habrá que tener la conciencia muy afinada. Yo lo único que te puedo decir de los registros acásicos, que en cierto momento, muchos años, años 90, acompañado de no sé quién, una figura que estaba a mi lado, había como una especie de rectángulo y aquello iba circulando y eran como una especie, no diré papiros, pero eran como algo que se movía. Bueno, la movía porque la mano de aquel señor o aquella figura la hacía mover. Allí lo que aparecían, que cuando estaban delante nuestro, aquello se encendía, se ponía de luz, como si fuera fuego, pero los caracteres, os lo tengo que decir, bueno, lo digo porque cuando estuve en Israel en el 90, me acuerdo perfectamente que había inscripciones, más o menos como si fuesen esos pictogramas, y aquello, a medida que iban mirando, aquello se iba encendiendo. ¿Qué significado tiene para mí eso? Pues nada, ninguno. ¿Por qué? Porque no lo entendí. A ver, ¿qué creéis? ¿Que está registrado como lo han visto los 5 sentidos de la mente concreta? No. No. Es como, por ejemplo, nosotros vemos un archivo de vídeo, le quitamos el vídeo, le quitamos la proyección, ¿y qué hay? Una serie de connotaciones, de combinaciones de lo que es el aspecto cromático y el sonido, ¿verdad? Y eso nos ha dado unas imágenes en movimiento muy hermosas. Pues así está en los planos internos. No hay eso. Eso es cuando se manifiesta, sí que parece así. ¿Algo más? Venga, familia. A dedicar la clase a preguntas. Lali, ¿quieres preguntar algo? Estás muy callada. ¿No? Lo importante es entendamos una cosa. La magia... Dime. Que no. ¿No? Vale, perfecto. ¿Las demás tampoco? ¿No? Hay que entender una cosa. Cuando hablamos de magia, hablamos de esa capacidad redentora que todos tenemos, ¿eh? Como almas, tenemos la capacidad de expresarnos. Y expresar el alma en estos días es un acto de magia. Es un acto de servicio, porque lo estamos haciendo nosotros en nuestro lugar donde estemos, irradiar. Lo que hacemos es crear un vacío, y ese vacío va a ser utilizado por ciertas entidades débicas para presentarnos oportunidades de servicio. Y según nuestra orientación interna, nuestro desarrollo, aparecerán entidades menores que nos irán poco a poco orientando. Pero si no tenemos la orientación interna del contacto con el alma y la expresión del mismo, no esperemos un milagro. El milagro será que estemos cada día ocupados y totalmente muy apercibidos de lo que tenemos que hacer, que es mantener siempre la verticalidad, pase lo que pase. Y eso ya es un auténtico conflicto como están los tiempos, ¿eh? Porque lo que no podemos pretender es decir, yo soy muy espiritual, los problemas de los demás no me interesan, por lo tanto, oídos sordos, así en aquel país del mundo se están matando y en el otro se están envenenando, tanto me da. No, eso no lo podemos hacer. No nos debemos introducir a nivel de personalidades, pero a nivel de alma sí.
Si no somos capaces en nuestra vida diaria de manifestar el alma, no estamos haciendo ningún acto mágico. No hay acto mágico mayor en la tierra que manifestar y sostener la presencia del alma. Que se traduce como alegría, contento, gozo, bondad, determinación, que nos da mucho miedo eso. Determinación, humildad. Humildad procede del conocimiento de uno mismo y anteponer el bien general al propio. El bien general, no el de este, el de aquí y el del otro, no. El general. Lo que la humanidad necesita en este momento es más gente dinámica dispuesta a dar paso al frente. Porque teoría tenemos para dar y vender. Y la teoría es donde nos lleva a ninguna parte. Nunca. Nos ha llevado a ningún... Dime. Perdona. Yo te quería decir que me ha gustado mucho la frase que dijiste. Nuestra vida es el sueño de nuestra alma. Nuestra vida es el sueño de nuestra alma. ¿Eso he dicho? Sí. No me acordaba. Sí. Pues mira, bien, sí. Sí, lo tenía apuntado. Sí. Y Pues luego mira, te quería... No me acordaba. Sí, es bonito, ¿verdad que sí? Y luego te quería decir que yo entendía, por ejemplo, los lemures eran los negros, los atlantes eran... Pero se la asocia porque es lo más primitivo. Sí, tenían ya. el cuerpo morenito, Sí, luego los atlantes eran los chinos y esto. Bueno, no, y Sudamérica toda, toda. Sí, Toda, y los blancos, Nosotros, los mira, arios. además, si te fijas la forma de los moais, estos de la isla de Pascua, y le miras los rasgos, yo estuve en una aldea de México hace unos 5 o 6 años, y había un grupito, no me acuerdo el nombre que tenían, una tribu, que no querían contar con los blancos, no querían mucho. Y hacían una danza, y un momento determinado, fijándome en ellos, resulta que son unos rasgos de Atlante, tan facciones duras, no tienen mucho que ver con lo que la población que viene de Sudamérica a Europa, no tiene nada que ver, Se les ve de otra manera. Todavía no quieren relacionarse mucho con los blancos, por alguna razón. Más facciones, la nariz grande, la frente grande, es caramba. Y resulta que esa imagen yo la tengo asociada precisamente a los moais de la isla de Pascua. Facciones Sí, duras. y yo me he dado cuenta también de que los sudamericanos y los orientales tienen también rasgos, los además, esquimales tienen sí. rasgos parecidos. Y eso se da bastante en los incas. La población inca, Perú, Bolivia, todo esto, se ven todavía esos rasgos. Bueno, eran las razas que había en aquel momento. Sí, pero ahora me doy cuenta de que en realidad los arios son los que tienen la mente, dijéramos, los que utilizan más la parte mental. El color de la piel es secundario. Por eso. Mira, y entonces los atlantes son los más emocionales, sean blancos, negros o como sea, ¿no? Exactamente. Es decir, es la parte mental o emocional la que sobresale y la que te hace ser atlante o... Por ejemplo, cuando me hayas oído hablar de que estamos en un revival de la Lemuria, por un lado son los tatuajes y el culto al cuerpo, el hatha yoga, el deporte, está bien tener actividad física. De todas maneras, el ser humano tiene 2 piernas y tiene para caminar, y 2 pies. Lo que no es normal es estar 14 horas en un sillón o detrás de una máquina trabajando como, nunca mejor dicho, ¿no? No es lo normal, es moverse. ¿Qué sucede? Que ese culto al cuerpo lo que ha hecho es que ha dejado de lado el culto al alma, a la conciencia. La respuesta que te dan a las personas que se machacan en el gimnasio, que van a correr en la bicicleta, es que se relajan mejor, que consumen todas las calorías que comen, pero tienen una obsesión grandísima por su cuerpo. Eso es conciencia lemur. Luego está el tema del sexo, el tema de los tatuajes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tatuajes? ¿Por qué tenemos que llevar en la piel? Yo me acuerdo de pequeño que había gente que había ido a la mili o a la legión y tenían, aquellas historias de amor de madre, aquellos cristos que había, aquellas historias que la gente se ponía. Y luego viene una moda, y ahora viene una moda que tiene que ver con un pueblo lemur, que es precisamente lo que es Oceanía, en este caso en las Australia y lo que sería la Nueva Zelanda, y prácticamente
dibujos negros, muy bien figuras geométricas negras, que tienen que ver con aquellos niveles de hace miles o millones de años. Llevar eso en la piel hoy en día, yo personalmente creo que no es nada positivo. Pero es mi opinión. ¿Por qué? Porque estás llamando la atención de entidades débicas, involutivas, de hace mucho, mucho tiempo. Con lo cual, no les permites que haya un cambio, un relevo, ¿no? ¿Lo vemos o no lo vemos? Sí, me parece horrible. ¿Habéis visto la danza esta de los guerreros de Nueva Zelanda? ¿Cómo se llaman estos? Los maoríes, ¿lo habéis visto? Porque hay montones, yo lo vi en la Expo de Sevilla y tuve bastante en el pabellón de Nueva Zelanda. Ahora, es una aportación cultural, yo que lo veo de otra manera, pues bueno, me parece muy bien, no pasa nada, pero yo vi aquello que aquello no tocaba. No tocaba. Los jugadores de rugby lo hacen antes de cada partido. Sí, ya lo sé, invocan, yo sé lo que están invocando, ¿eh? Sí, a ver, y tú también lo sabes. Pero, a ver, nosotros hablamos de otra manera. No quiere decir que tengamos que prohibirlo, todo lo contrario, la gente es muy libre. Pero esto es lo mismo como que sacar una imagen del Nazareno por Semana Santa. Es lo mismo. Es decir, ¿se ha de hacer? No se ha de hacer, pero la gente, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues porque creen que con eso, pero eso deja un rastro muy negativo, ¿eh? Además, una energía de plexo que bueno. Bueno, esto es muy astral. Eso es astral totalmente, muy bien dicho, es astral. Es astral totalmente. El culto al cuerpo es una cuestión que, a ver, y además no deja de ser curioso que, a ver, afecta generalmente a personas que están un poco instruidas en la vida. No siempre, no siempre, ¿eh? Y la verdad, ¿por qué este culto al cuerpo? ¿Por qué esta ostentación de que tengo un cuerpo? Porque como almas, el primer objetivo que he conseguido es perder peso y tener musculatura. Por ejemplo, ¿no? Pues mira, he hecho una maratón, voy a hacer otra maratón y ya verás tú, voy a subir a la montaña con la bicicleta y voy a correr luego no sé cuántos metros nadando, de esto es un triatlón, lo que sea, de acuerdo, pero ¿por qué me estoy retando? ¿Porque todavía no me he dado cuenta del potencial que tengo? ¿O porque quiero descubrir mis límites? ¿Pero para qué mis límites? Si mis límites desde el punto de vista del alma no existen. O sea, yo personalmente creo que es la única forma que tienen de identificarse con algo porque no tienen nada. No tienen nada. Además, cuando salió la moda de las camisetas de gimnasios, bueno, pues cada uno iba con su camiseta de su gimnasio. Y dices, caramba, ahora son los equipos de ciclismo, los grupos estos, van todos iguales, ¿eh? Todos iguales. Pues bueno, eso es conciencia de masa por un lado. A ver, y eso también está ahí. Es la época materialista que estamos. Todo es culto al cuerpo, al físico. Es que para un joven es muy difícil salir de la masa. Hay que tener un pensamiento, una acción diferente. ¿Cómo la voy a hacer? Ya que no puedo crecer a lo alto porque es muy complejo desarrollar el intelecto, lo voy a hacer de tal forma que aplicando mis gustos vamos a crear un grupo y por ir todos vestidos de una manera definida nos vamos a animar unos a los otros. ¿No os acordáis en los años 90 esta moda que vino, aquellos góticos que iban con cadenas, maquillajes negros? ¿Os acordáis de aquello en Barcelona? Sí. Pues yo recuerdo alguna experiencia en el metro, uno en concreto que coincidí varias veces con él, la línea 1, que el buen hombre, tendría pues a lo mejor mi misma edad, pero más joven, pero muy corpulento. Cuando se levantaba del vagón, del asiento, pues no tenía ningún reparo, apartaba a la gente con las manos, iba a abrir el metro, apartaba, ya podían ser mayores, pequeños, los apartaba y salía él. En la escalera mecánica, más de una vez en Plaza España, apartar a la gente para salir él, ¿no? Bueno, iba vestido con un montón de cadenas, la verdad es que aquello era para ver, y tatuajes, y dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso está así, ¿no? Pero fíjate qué moda, qué curiosidad que fuesen todos vestidos, ellas todas vestidas, una sombra de ojos negra y unos labios negros, aquí unas uñas negras, que no sé, bueno, cada uno, aparte que la correspondiente colección de huesos, de cositas colgadas de collares, ¿no? Incluso cráneos de estos de animales. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? No vamos a ninguna parte con eso. Es una atracción muy negativa que queda de la Lemuria.
Y luego está el tema del sexo, que bueno, ya sabéis lo que ha pasado, como la energía que debería de haber ponderado el sexo en la humanidad, pues lo único que ha servido es precisamente para mantenerlo todavía alejado del umbral de la conciencia. Es decir, todavía funciona como una cosa instintiva. De hecho, este país, el nuestro, que tiene esa fogosidad, ese sol tan potente que incide precisamente en la zona del plexo y los chakras adyacentes, evidentemente ha sido un reclamo turístico para venir a hacer en este país lo que en su país en la calle no les van a permitir. Me explico, ¿no? Y además con algunas 2 ciudades de la costa que yo conozco que la verdad lo que se ha hecho ahí no es nada positivo. No obstante, esto se anunciaba, luego nos quejamos mucho de ciertas cosas, pero hace años se invitaba a la gente a que vinieran a hacer aquí cosas que no son de recibo. Por lo tanto, ese aflorecimiento de estas energías del pasado, pues estos comportamientos del pasado hacen que lo que tiene que salir se retarde más. Pero es que lo que se está haciendo por parte de la jerarquía es todo un aluvión de almas que tenían determinadas tendencias en el tema del sexo, por ejemplo, han encarnado en los albores de la era de Acuario. Probablemente con la idea de que salga todo esto a la superficie, se normalice y luego ya llegará el momento, de manera natural, que se solucione el conflicto. Por ejemplo, el tema, además hoy es el día, me parece, ¿no? El día de LGTBI y todo esto. A ver, estas formas mentales vienen de la Lemuria y ahora están más potentes que nunca. Y además han utilizado un emblema, los 7 rayos precisamente, el emblema del arco iris. Bueno, yo no sé quién está detrás, pero que cada uno saque sus conclusiones desde el punto de vista esotérico, ¿eh? ¿Algo más, familia? Pues bien, vamos, ¿es el final ya? Pues mira, ha sido una oportunidad magnífica, un honor, os digo abiertamente, este curso, y espero contar con vosotros para precisamente en octubre. Así que paséis un buen verano, no toméis mucho el sol, que el sol quema y produce enfermedades, y espero contar con vosotros en octubre. Venga, un abrazo a todos. Vale, igualmente, muchas gracias a ti. Un abrazo para todos. Adiós. Buenas vacaciones, buen Para verano. todos. Buenas Buenas vacaciones. vacaciones.